Bienvenidos a una nueva emisión de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Como todos sabemos, el año que entra, en 2024, se conmemoran 200 años de nuestra primera Constitución como nación. La Constitución de 1824 no fue la primera que rigió a México, pero sí fue la primera que rigió a México como país independiente. Fue la primera que nosotros sacamos. Ya no era Cádiz, ya no eran las anteriores, ya no era la de Patzingán, que era un ejercicio romántico de Morelos. Era una constitución que rigió a los mexicanos a partir de octubre de 1824. Y el año que entra, 2024, se celebran 200 años de esta constitución. Para hablar de sus repercusiones, qué significa, qué debemos aprender de ella, qué debemos evitar de ella, invité a dos distinguidísimos maestros de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Luis Camacho y Rodrigo Brito. Rodrigo, José Luis, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Y empiezo con la pregunta, José Luis, ¿qué tenemos que aprender de la Constitución de 24 y qué tenemos que evitar? Y la misma pregunta te voy a hacer a ti. ¿Qué tenemos que decir? Oye, hay que volver a poner atención en esos puntos y alejarnos de estos otros. Fíjate que qué gusto me da, Gerardo. Muchas gracias, Rodrigo. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo más importante de este documento constitucional, que como bien dices, es el primero federal de México independiente, estribó en que un grupo importante de mexicanos lograron ponerse de acuerdo, darle cierta estabilidad al país que tenía prácticamente 12 o 13 años en guerra, la guerra de independencia, y colocan una serie de puntos tan importantes que después de 200 años siguen siendo parte del ser nacional. ¿Cuáles? Me refiero a la federación, el concepto de república en primer lugar, la federación, la división de poderes, un Congreso bicameral, un poder judicial, y también define la Constitución del 24 la organización de las entidades federativas. Es decir, nos dice que habrá también una división de poderes en cada una de las entidades federativas. ¿Y qué debemos evitar? ¿Qué debemos olvidar de esa Constitución? Su no cumplimiento. Creo que eso es lo importante. Por muy buenos que sean los documentos que nos demos las mexicanas y los mexicanos, si no sabemos cumplirla y si permitimos que haya dobleces, que haya incumplimiento, pues las cosas no van a dar resultado. ¿Coincides con José Luis, Rodrigo? Yo estoy totalmente de acuerdo en que la Constitución del 24 es la primera Constitución que marca precisamente esas decisiones políticas fundamentales que todavía nos rigen, ¿no? República, representativa, popular, federal. Pero también tiene cosas que creo que deberíamos de dejar de lado, ¿no? La intolerancia religiosa que se establece en la Constitución es algo que deberíamos de dejar. Algunos aspectos no democráticos, como la democracia censitaria para personas que quisieran ocupar cargos públicos bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y sobre todo, como decía José Luis, el incumplimiento, ¿no? Hay decisiones políticas fundamentales que siguen rigiendo después de 200 años, pero que dejamos de lado y que quizá no le damos la importancia que deberían. Ahora, en 24 se discutía el modelo monárquico europeo, español particularmente, y el modelo norteamericano. Finalmente primó el modelo norteamericano, pero no fuimos muy obvios al copiar la Constitución de Estados Unidos. Copiamos hasta el nombre del país. Estados Unidos de América, Estados Unidos mexicanos. Vamos, hasta el orden de los adjetivos. Allá se tiene una Supreme Court, y aquí dijimos, aquí tendría que haber sido Corte Suprema. Suprema Corte. Bueno, eso pasó después, perdón, eso pasó después. Pero hasta el nombre copiamos.
Y copiamos un montón de cosas que no correspondían a nosotros. Si yo voy a tu casa y veo que tú tienes una perrera muy bonita, yo digo, yo también voy a tener una perrera como la que tiene en su casa José Luis, pero yo no tengo perro. Y voy y digo, ay, qué bonita cunita tiene mi amigo Rolando, y compro una cunita para su bebé, pero yo no tengo bebé. ¿No pasó un poco eso? ¿O sí o no? ¿O hasta dónde estoy equivocado? Que yo creo que no es exacto, mi querido Gerardo. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque las circunstancias que existen hoy en día no son las mismas de hace 200 años. Claro. Y allá no había mucho para dónde hacerse. O sea, o era una monarquía, era un imperio como sucedía en toda Europa, o quizá la aventura que habían iniciado los Estados Unidos con su primer documento constitucional de 1787, que era algo reciente. En el caso de Ramos Arizpe, en el caso de Teresa de Mier, tenían conocimiento, y de muchos otros participantes del constituyente del 24, pero no era algo que pudiéramos decir era la ruta a seguir. La ruta a seguir en ese momento era la monarquía, y estábamos pasando del estado absolutista a un estado donde participara el pueblo a través de las cortes, que esto era muy reciente y había sucedido en Francia unos cuantos años antes, 1789. Imagina, Rodrigo, que tú eres un constituyente de 24 y ya sabes qué pasó. O sea, hoy estamos en 2023, vamos a estar en 2024 el año que entra. Tú puedes regresar al pasado, a 1824. ¿Qué cambiarías? Por ejemplo, pues desaparecer la forma en que se organizaba, o cambiar la forma en que se organizaba la figura de la vicepresidencia. Como se dijo, pues se copia el modelo estadounidense, pero con ciertas particularidades. La vicepresidencia la ocupaba en la Constitución de 1824 aquella persona que quedaba en segundo lugar, ¿sí? Y obviamente, al establecer también la Constitución que quien ocupaba la vicepresidencia pues suplía al presidente, pues si tenía ciertas intenciones políticas el vicepresidente, pues muchas veces quería que se diera la falta del presidente para él ocupar, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, en Estados Unidos no pasó eso, José Luis. En Estados Unidos el vicepresidente, decía John Adams, es el cargo más irrelevante del mundo. No estás esperando que se mueva el presidente, pero no hacía nada. Pero en México era bien distinto. En México el vicepresidente siempre estaba intrigando para meterle el pie al presidente y quedarse con el cargo. Porque era el adversario, el que quedaba en segundo lugar era el vicepresidente. Pero dos cosas quiero precisarte. Fue una recomendación de un ecuatoriano que nosotros nos llamáramos Estados Unidos Mexicanos, con la intención de que pudiéramos hablarle a nuestros vecinos del norte de tú por tú. Y dos, no solamente es la guía, la Constitución, la segunda Constitución estadounidense la que nosotros tomamos. Si bien es cierto, es el modelo de gobierno, pero si nosotros revisamos los 8 títulos de la Constitución del 24 y vemos la Constitución de Cádiz, es más razonable pensar que se siguió en toda la estructura constitucional el modelo de Cádiz y no el modelo de los Estados Unidos. Insisto, para la forma de gobierno, así es exacto lo que tú dices, y tienes toda la razón, le ponían al enemigo enfrente al presidente, porque según lo que decía la Constitución del 24, el que quedara en segundo lugar era quien iba a ocupar la vicepresidencia. Recientemente el presidente López Obrador dijo, bueno, de los candidatos que están, el que gane será el presidente, el que en segundo lugar presidente del Senado y en tercero presidente de la Cámara de Diputados. Digo, tomando una lección de 24 es lo que no hay que hacer, porque van a ser los perdedores. Si tú ganaste la presidencia y yo casi te gané, yo como presidente del Senado te voy a estar fastidiando, y tú también como presidente de la Cámara de Diputados. Además no? es un despropósito. O sea, tú no puedes meter las manos en lo que va a suceder en una administración posterior, pues de acuerdo al artículo 82, es atribución del presidente de la República nombrar sus colaboradores, y algunos, en algunos casos, con aprobación del Senado de la República. Pero aunque así quedara y aunque lo aprobara siguiendo la línea del presidente, aunque lo aprobara el Congreso de la Unión, sería un sinsentido. Como tú quedas en segundo lugar, presidente del Senado. Tú quedas en tercer, presidente de la Cámara de Diputados. Y yo presidente, y vamos a estar peleándonos siempre. Eso es un sinsentido absoluto. Y es una lección que habría que aprender de 1824. No poner al segundo lugar a hacerte... Otra pregunta, el presidencialismo, Rodrigo. ¿No te parece excesivo el presidencialismo que se genera
ahí sí creo que tomando una idea de Estados Unidos, porque cuando uno lee El Federalista, te das cuenta de que, bueno, que quieren un presidente muy fuerte. ¿No es sofocante el presidencialismo que hemos padecido? Yo creo que sí. La experiencia de Estados Unidos se toma precisamente como una forma de despreciar al Parlamento inglés, que había tenido ciertas actitudes frente a los colonos, y creo que esa es la idea que permea en la Constitución de 1824, ¿no? Pero en nuestro caso, pues la situación era distinta. A pesar de que existían autoridades en la península, las diputaciones provinciales tenían un peso bastante fuerte, y me parece que era innecesario dar tanto poder al presidente de la República en ese momento, y creo yo que es algo con lo que hemos estado cargando desde hace 200 años. Porque ha sido cómodo para la figura que ocupa la presidencia de la República tener ese poder. Y como siempre, o muchas veces, pues va de la mano la integración de las cámaras con pues la figura que ocupa la presidencia de la República, pues me parece que eso hace que ese poder se desborde y pues de alguna manera quede incontrolado. No creo que eso es algo que no deberíamos de perder de vista, porque pues lo que ocurrió es distinto a lo que nosotros adoptamos como país independiente. ¿Qué piensas de este presidencialismo asfixiante, José Luis? Yo pienso que sí y no. En primer lugar, en el 24 era importante una figura muy fuerte que lograra estabilizar al país. Que era un rey, que era un rey, en todo menos el nombre. Pero no se logró, realmente la estabilidad vino hasta 1876 con Porfirio Díaz. Pero de acuerdo a que tiene muchas facultades el sistema presidencial, por eso el maestro Carpizo hablaba del presidencialismo, es una realidad. Ayer un señor que aspira a ser presidente dijo, lo primero que haría yo es quitarle todas las facultades al presidente que están en el 89. Digo, cuando menos es el sentir de algunos mexicanos que nos harían reflexionar que el presidente tiene muchas facultades. En el 2000 pensamos muchos que con un nuevo cambio de régimen habría una modificación importante del 89 y no fue así. O sea, tenemos 23 años con gobiernos distintos y nadie le ha metido mano al artículo 89, que son las facultades del presidente. Otro tema, la Constitución de 1824 ignora olímpicamente los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, era algo que se dejaba a las legislaturas de los estados y a leyes de carácter secundario, ¿no? El Acta Constitutiva y de Reforma plantea algunos derechos en un capítulo, pero pues la Constitución del 24 se fija más en la organización del Estado, un poco siguiendo lo que ocurría en los Estados Unidos también. Acabamos de independizarnos, es necesario organizar el Estado y después preocuparnos de esa posición del individuo frente al Estado, ¿no? Pero pues se siguen estableciendo, por ejemplo, en la cláusula de intangibilidad que se establece en la Constitución del 24, pues una restricción de modificar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la libertad de imprenta, ¿no? Sí hay ciertas cosas que se retoman del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824, ¿no? Pero sí se dejan de lado los derechos humanos porque se daba la oportunidad de regularlo a las legislaturas. ¿Eso tú cómo lo interpretas? Totalmente de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Bueno, es que es natural. La Carta Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no de la ciudadana, era de 1789 y estamos hablando de 1920. O sea, el simple tránsito de Europa a América significaba mucho, y además la traducción de los libros. Yo creo, todos escribían en francés. Yo creo que no se tomaron en cuenta los derechos humanos, como lo dice la Constitución del 57, ¿verdad? Los derechos del hombre. Sí, bien que en el Acta de Reforma de 1847 se incorporan, pero realmente es un vacío, pero le sucedió a los Estados Unidos. En sus 7 artículos de 1787 no incorpora los derechos humanos, sino tiene que venir su Bill of Rights en el 91 y son las 10 primeras enmiendas. Así es que creo que no es un pecado, ¿no? Claro. Déjenme hablar de algo más presente. Nuestro común amigo Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho, de nuestra facultad, ha echado a andar una comisión para los festejos de la Constitución. ¿Cómo va? Pues se han tenido ya varios eventos para conmemorar precisamente los 200 años de la Constitución del 24, ¿no? La idea es, pues, sí analizar ese panorama histórico que dio origen a nuestro país como nación independiente, pero también pensar en qué, como lo estamos haciendo ahora, nos puede enseñar la lectura de la Constitución del 24
en el presente y para imaginar el futuro. Creo que las lecciones que nos puede dar la Constitución del 24, su vigencia o no, y algunos aspectos fundamentales tienen que discutirse, tienen que debatirse y tienen que analizarse bajo distintas ópticas. Y esa es una de las funciones principales de esta comisión. Han habido ya 2 sesiones y se piensa que durante todo este año y hasta noviembre del siguiente año, pues se sigan haciendo eventos, debates, actividades culturales para recordarnos por qué nos constituimos como esa república representativa, popular y federal, qué es lo que podemos rescatar de este planteamiento y qué es lo que deberíamos de cambiar. José Luis. Fíjate que tiene toda la razón, Rodrigo. Creo que fue una decisión muy importante de Raúl Contreras, el director de la Facultad de Derecho, porque es nuestra facultad la primera que piensa en conmemorar un hecho tan importante como es la Constitución del 24. Ninguna otra institución, ni pública ni privada, ha reparado en el hecho y ya lo convocó incluso ya el Senado de la República. El senador Añorbe también ya se ha incorporado a los trabajos de esta comisión. Creo que también con una gran sensibilidad el Senado lo hace y debería de ser de todos el conmemorar, el recordar qué es lo bueno, como tú lo preguntabas, y qué es lo malo. No obstante que la Constitución del 24 era liberal en materia religiosa, pues obligaba, era confesional, claro, ¿verdad? Era igual que las centralistas del 35 y del 43, la religión oficial era el catolicismo. Así es que creo que esas son de las cosas, como bien señala Rodrigo, no se deben de repetir, pero que es importante que todos los mexicanos sepamos que hubo un documento constitucional, que un grupo de mexicanos muy connotados que se dieron en el 24 hicieron aportaciones que siguen vigentes hasta el día de hoy, como es la federación, la república, la división de... Lo que comentábamos a un inicio, mi querido Gerardo. Ya hablamos del pasado, ya hablamos del presente, y no puedo perder la oportunidad de tener a 2 tan distinguidos maestros de Derecho Constitucional como ustedes para hacer preguntas del futuro. Me encantaría hacerles una pregunta a cada uno del futuro. Mirando hacia atrás, mirando hacia adelante y haciendo un cotejo con las experiencias que tenemos del 24 y lo que hemos vivido, ¿necesitamos en México una nueva Constitución? Perdón la pregunta, este no era el tema del programa, lo estoy sorprendiendo, pero ¿qué piensan 2 maestros tan distinguidos como ustedes de este tema? Por supuesto que no necesitamos una nueva Constitución. Nuestro constituyente permanente, que está en el 135, dice con toda claridad, se pueden modificar todos los artículos, ¿verdad? Siempre y cuando se hagan conforme a lo señala ese mismo artículo y el artículo 72 constitucional. No hay las cláusulas pétreas de las que hablaba Rodrigo, como en la Constitución del 24. No hay necesidad de esas ideas de que haya una nueva Constitución. No, vamos a actualizarla, pero sobre todo a cumplirla. Estamos viendo hoy en el país, en la casa donde se debe de respetar fundamentalmente la ley, no se respeta, los políticos no respetan la Constitución ni la ley electoral. Entonces, no hay que pensar, además, hay prohibición expresa en el 136. Por eso nuestra Constitución del 17 es la misma que del 57. ¿Por qué? Porque no podía haber una nueva Constitución. En el proemio que dice Carranza en el 17, con toda exactitud dice, este documento es el mismo del 57, solamente que reformado. No, respetemos, honremos a nuestra Constitución, pero sobre todo que la cumplamos todos, gobernantes, pero gobernados, pero fundamentalmente los gobernantes. Rodrigo, ¿qué piensas? Totalmente piensas? De acuerdo con José Luis. Creo que las decisiones fundamentales que se adoptaron desde 1824, pues siguen estando vigentes. No necesitamos una nueva Constitución, lo que necesitamos realmente es cumplir las disposiciones que se tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque además deberíamos preguntarnos, si se convocara hoy en día a un nuevo Congreso Constituyente, ¿quiénes integrarían ese constituyente? ¿Hay el material humano para
pues, o quiénes tendrían esa posibilidad, porque juristas extraordinarios existen en el país, pero no creo que serían quienes estuvieran en el Congreso Constituyente. Y además, ¿qué es lo que se cambiaría? Esas decisiones que son, pues, las que marcan la pauta para la vida política del país, creo que ahí no hay que mover nada. República, representativa, democrática, federal, laica, en la que se protegen derechos sociales, creo que en eso no hay nada que cambiar y lo demás podría hacerse, como lo dijo José Luis, a través del procedimiento de reforma establecido en el 135 constitucional. Fíjate que desafortunadamente nada podemos envidiar a esta actual 65 legislatura, cuando la Corte le ha enmendado la página en muchos asuntos y hay otros pendientes. O sea, ¿quiénes harían una nueva constitución? Los actuales legisladores, los que se reeligieron. Ahí está, yo creo que serían una de las cosas que se tendrían que revisar, la reelección inmediata de legisladores. De 150 legisladores no han hecho un mejor papel en su mayoría. Claro, hay muchas excepciones, hay parlamentarios de a de veras, pero la mayoría no. Insisto, la Corte ha tenido que venir a enderezar la página porque no han cumplido con el proceso legislativo. Si un legislador o una legisladora no conoce el proceso legislativo, estamos fregados. Entonces, ¿vamos a hacer una nueva constitución con ellos? Claro que no. Creo que se pueden ir de acuerdo al cómo vayan transformándose la realidad. Se tendrá que ir actualizando la Constitución. Es una maravilla. De nada nos serviría esta Constitución si la hubiéramos dejado como en el 17. Qué bueno que se puede ir modernizando y actualizándose todos los días. No necesitamos una nueva Constitución. ¿Quieres añadir algo, Rodrigo? Pues simplemente que pues, la Constitución debe evolucionar, es cierto, pero debe evolucionar tomando en consideración que hay ciertas pautas. No podemos decir, desde luego, que la Constitución se debe grabar en piedra, como lo dijeron en su momento, ¿no? Pero tampoco debemos irnos al otro extremo de decir la Constitución es simplemente de los vivos y debe de haber una Constitución nueva cada 34 años, como lo planteaba, por ejemplo, Jefferson, ¿no? Porque 34 años era la esperanza de vida. No se debe de pues, dar una dictadura de los muertos sobre los vivos. No, creo que debemos encontrar un justo medio y en ese justo medio las decisiones políticas fundamentales creo que están muy claras. La Constitución puede evolucionar, sí, pero a partir de lo que tenemos, a partir de la forma en que hemos adoptado de gobierno, de Estado, y creo que ese es el camino correcto que debemos seguir en los próximos años. Pues ojalá que este comité que ha impulsado Raúl Contreras nos permita reflexionar en 2024 sobre el presidencialismo, los jueces, los magistrados, los ministros, los diputados, los senadores, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Es un gran momento de reflexión. Y el ejemplo de Raúl Contreras tendrá que seguirlo una gran cantidad de instituciones públicas y privadas, la barra para empezar. José Luis, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta ocasión. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos discutiendo este y otros muchos temas parecidos. Y a usted que nos acompaña, muchas gracias.